Analiza conmigo el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha. Soy Rocío, estudio Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y nosotros en segundo curso tenemos una asignatura monográfica sobre Cervantes, en la que claramente analizamos todo el Quijote. Que por cierto, si estáis en la US, coged a Juan Montero para Cervantes o para siglo monográfico del siglo XVI, lo que sea, pero cogedlo porque es un profesor maravilloso. No hay asignatura de la universidad que yo haya disfrutado más que Cervantes. Empezamos que me rollo más que una persiana. La primera parte del capítulo la conoce todo el mundo, porque es el famoso En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de Lancén Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Vale, y aunque esta primera parte, porque después empieza, bueno, a hablar de la comida, de su ropa y tal, aunque parece más superficial, en realidad es esencial, porque antes de darnos el nombre del personaje, Cervantes lo que está haciendo es caracterizarlo por su clase social. En este caso, el que será Don Quijote, que de momento no lo es, de momento es Alonso, apellido dudoso, Quijano, Quijana, no se sabe, es un hidalgo. ¿Qué pasa con los hidalgos? Que los hidalgos son una clase social en crisis, porque el ejército se ha profesionalizado. Encima nos dice que vive en un lugar de la Mancha, por lo tanto no es un hidalgo de ciudad, es un hidalgo rural, lo que empeora todavía más la situación. Entonces de momento sabemos que tenemos a un protagonista de una clase social en crisis. Lo siguiente que encontramos es la descripción física de Don Quijote, una descripción muy curiosa porque va acorde a la teoría de los humores. Es una teoría de la antigüedad según la cual las personas se caracterizaban según la interacción de los distintos humores en su interior. Los humores eran, ojo, humor con el significado de líquido, algo así. Los humores eran bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Según la teoría de los humores, acorde con la descripción de Don Quijote que hace Cervantes, Don Quijote es un personaje de tipo colérico. Esto está relacionado también con el calor, que tiene que ver con la condición imaginativa, es decir, hay una especie de fuego en su interior que le crea esa inquietud que tiene y que todavía no ha exteriorizado en su vida. Esa es la clave, que Don Quijote es un personaje de tipo colérico que vive de una manera que no va acorde a su personalidad. Además, muy importante, Cervantes también nos dice la edad del personaje. Con los 50 años, dice. ¿Qué pasa? Don Quijote está en una edad critiquísima, porque según también la teoría de los humores, se está acercando a la vejez definitiva. ¿Qué pasa? Que Don Quijote tiene una ansiedad tremenda de no haber hecho nada con su vida. Es que es muy fuerte, este libro es del siglo XVI, ¿eh? En fin. Después, por fin, tenemos una pista del nombre del personaje. ¿Qué pasa? Que hay un juego interesantísimo, porque dice... quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco en nuestro cuento. Fijaos, Cervantes está jugando con un narrador supuestamente omnisciente que juega con la idea de que la historia de Don Quijote ha sido escrita en los anales de la historia, de la caballería, pero... es súper interesante porque al final dice, bueno, el nombre es lo de menos. Al contrario, el nombre es lo de más. Don Quijote está obsesionado con que su nombre quede por escrito y el nombre de la persona detrás de Don Quijote es lo que se mantiene en un misterio, pero vamos, hasta el final del segundo Quijote, ¿eh? Tremendo. Pero ¿por qué no importa tanto el nombre de la persona? Porque lo que importa es el nombre que Don Quijote se pone a sí mismo. Por fin llegamos al motor de lo que será la historia, la locura de Don Quijote. Dice, es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino, una palabra muy importante, en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Un poquito más para adelante, por fin encontramos la clave de la locura de Don Quijote. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Don Quijote no pierde el juicio, no se vuelve loco porque crea que lo que pasa en las historias de caballerías es real, sino porque le pareció convenible y necesario
así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban. Esta es la locura de Don Quijote, que Don Quijote quiere ser un caballero. Entonces, ya sabemos la clase social a la que pertenece, su aspecto, su locura, que es lo que va a marcar el ritmo de todo el libro. Recordamos que la locura no es que se crea las historias de fantasía, sino que quiere ser un caballero. Y nada, y por fin llegamos a la parte más interesante del libro, que es cuando decide hacerse caballero, tiene que poner nombre a las cosas. Y aquí es que es una parte que para mí, Cervantes ese día durmió. Don Quijote se toma su tiempo tranquilamente, según estos 4 días, para ponerle nombres a las cosas. ¿Qué cosas? 1, su caballo, que se llama ahora Rocinante. 2, él mismo, de Alonso Quijano o Quijana a Don Quijote. Y por último, toma una mujer, Aldonza Lorenzo, y la llama Dulcinea del Toboso. ¿Qué pasa? Que esto puede parecer una nimiedad, simplemente le está cambiando nombres a las cosas y ya está, y él se los cree. Pero es que en la palabra de Don Quijote está la complejidad del personaje. Aquí entra el poder del lenguaje. El personaje piensa que con la palabra puede cambiar la realidad. Y le pasa con él mismo. O sea, él mismo se convierte en personas completamente distintas una vez que decide que quiere ser Don Quijote. De hecho, bueno, es que en el capítulo final es... No, pero no me oí del primer capítulo del primer Quijote al último capítulo del segundo Quijote. Pero al final, ser Don Quijote con ese nombre es lo que le mantiene vivo, le da la vida. La palabra tiene una especie de poder mágico. Cambia la realidad nombrando las cosas. Es lo mismo que pasa cuando a los molinos los llama gigantes. Así funcionan todas las aventuras de Don Quijote. Es que esto me parece de verdad espectacular. Y pues nada, este ha sido el análisis del primer capítulo del Quijote de 1605. Y si queréis que os analice más capítulos, pues me lo decís, porque es que además tengo de anotaciones. Es que el profesor es el mejor. Es el mejor. Mira cómo tengo el último capítulo escrito. Es que yo creo que he escrito yo más aquí que Cervantes. Es tremendo. Es tremendo.